Hola, Glenda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer las picarescas de Creagen Producciones. Ok, a ver, Glenda, saca una pregunta. A ver. A ver, Glenda, me contesta con la verdad, ¿eh? Ah, va. La primera pregunta, oh. ¿Alguna vez te has peleado por un chico? Bueno, en esta ocasión nunca me he peleado por un chico porque no vale la pena. No, pero si el chico es churro, simpático, qué sé yo, ¿podría hacerlo? No sé, tú ya... No, nada. Por más que sea guapo, que tenga plata, no. Nada que ver. Bueno. Otra pregunta. A ver, Glenda, ¿cuál es tu posición favorita? Eso sí, ¿eh? Me has agarrado. Bueno, mi posición favorita, no sé. Tómate una foto. Ya. ¿Qué pensaba? Bueno, hay varias formas que no sé, son infinitas. No sé, no tengo ¿Una especial, no? No tengo una en especial. Bueno, va, otra pregunta. ¿Te gustan largos o cortos? ¿A qué se refiere? Puede ser chupetín o algo. No, chupitín, las faldas me refiero. Allá, largas. A mí me gustan largas. Larga, ¿no? Sí. Bueno. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, todos tenemos miedo a la muerte y todos sabemos que vamos a morir algún día. Sí, claro que sí, tengo miedo. ¿Tienes miedo? Sí. Va, ya. ¿Alguna vez te han hecho una pregunta indecente y cuál fue? Sí, me lo hicieron varias veces. Que a los cuántos años perdí la virginidad, todo eso. Sí, los varones especialmente. ¿Y dónde fue? No sé por qué quieren saber todo eso los hombres. Bueno, otra pregunta. A ver, ¿con qué artista nacional te gustaría tomarte un selfie? Con la Yarita Lisset. ¿Yarita Lisset? Mira tú. Así es, con la Yarita, con la chinita del amor. Va, otra. ¿Qué tipo de películas te gustan ver? Un ejemplo. De terror, zombies. Me gustan porque son de acción. Y me gustan los terrores. ¿Y te gusta ver y de noche? ¿Y no te da pesadillas? No, nada. Pesadillas, no. Los hombres me dan pesadillas. A ver, Glenda, ¿qué opinas del amor? Bueno, el amor, a ver. Bueno, el amor te hace sufrir, también te hace feliz. Bueno, tiene sus momentos, ¿no? Pero ahí va, pues, el amor. El amor es lindo, ¿no? Sí, a veces también te hace sufrir. Ya. A ver, Glenda, ¿en la playa te gusta usar el bikini o tanga? No sé, porque no me gusta la playa. ¿Y no vas a la playa? No me gusta. Bueno. ¿Qué consideras tu peor defecto? Ser floja y dormilona, por cierto. ¿Sí? Sí, duermo mucho. ¿Te acuestas muy tarde seguramente? Sí, duermo 12, 1. Y viendo las películas de terror, pues. Sí, eso, pues. Eso me tiene ahí despierta hasta la tarde. ¿A qué edad tuviste tu primer enamorado? No me acuerdo. ¿Cuántos años había tenido? ¿Cómo no te vas a acordar? Dime que sí. Sí te acuerdas. ¿Cuándo ha sido? ¿Qué edad? A los 14 años, creo. ¿14 años? Muy chiquita. ¿Y dónde fue eso? Chiquita, mocosita. Bueno, allá en mi pueblo, Yaruilca, Chavenía, Huánuco. A ver, Glenda, ¿cuál es tu hobby? Bueno, leer y a veces hacer ejercicio un poco, pues, para bajar los pavos de la Navidad. ¿Has comido bastante pavos? Sí, un poquito nomás. ¿Por qué no? ¿A qué edad fue tu primera vez de un beso en la boca? No me acuerdo. ¿Tampoco te acuerdas? Sí te acuerdas. ¿Cuándo fue? No, nada. A ver, habrá sido a los 19. 19, no te creo, no. Si tuviste tu enamorado a los 14, no creo que a los 19. ¿Cómo es? No, pues tenía que esperar el chico, pues si no, ¿cómo? Ya, eso. ¿Y a los 19 fue cuando vino el chico? Sí,
con un chico. ¿Y dónde fue eso? Acá en Lima. ¿Una fiesta, un cumpleaños en tu casa? Eso es secreto, pues, tampoco. Va, otro. A ver, clienta, ¿te gusta rápido o despacito? A ver, ¿en comer o en qué? Ir de viaje. Allá. Tú sí me pensando mal, ¿no? Yo siempre pensando mal, señor Genaro. Bueno, el viaje rápido, porque cansa viajar también. Cansa estar sentado, pues. Aburre, ¿no? Aburre. ¿Eres celosa con tu pareja? Celosa, un poquito, pero en ciertas partes, pues hay que tenerlo controlado al hombre, si no, ¿cómo? ¡Qué buena! ¿A qué animal le tienes fobia? A los serpientes, que son reptiles, a los sapos. Horribles, ¿o no? Sí, horribles. Con tan solo verlo su cara, me asusta. Ok, ya llegamos. ¿Ya? Ya, ahora...